Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenida otra vez a un episodio de Nido Talks. Hoy tengo a una persona que, aparte de que me cae perfecto, me fascina su cuenta porque yo no sé si sabían esto de mí, pero me fascina leer. Soy una adicta, me como los libros, tengo literalmente como meta anual leer 52 libros al año. Qué cosa tan horrible, pero no siempre la cumplo, pero siempre trato de estar como muy informada. Aparte de leer todos los libros de crianza, de maternidad, de paternidad, eso que me fascina de psicología, también leo muchísimo novelas, diferentes libros. Tengo hasta un club de libro y todo. Pero bueno, entonces mi invitada de hoy me tiene muy, muy emocionada porque les voy a platicar. Es Mónica Bolaños. Moni es psicóloga, tiene una maestría en terapia sistémica, tiene otra maestría en procesos educativos y empezó una maestría en neuropsicología que después nunca acabó, pero probablemente después la va a acabar. Aparte de que tiene muchísimos diplomados, talleres, cursos de 1000 temas que, ¿no? De todo lo que, como cuando nos gusta estudiar y leer y así, nos fascina. Entonces, aparte de todo esto, tiene 2 hijas, una de 4 y una de 2, y tiene una increíble cuenta en Instagram que probablemente muchísimos de ustedes ya la conocen, que se llama Cuentos que Cuentan. Entonces, Moni, bienvenida. Hola, Mitch, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en tu podcast. Estoy feliz. O sea, me fascina siempre que me escriben así de, por favor, recomiéndame un libro para tal tema. Yo las mando directamente contigo porque no hay nadie más experta de este tema que tú. Entonces me fascina. Qué linda, muchísimas gracias. Sí, me han llegado muchas referidas y te lo agradezco muchísimo. No, feliz de la vida. Oye, bueno, a ver, hay que empezar. Platícanos primero, ¿cómo fue que empezaste teniendo una cuenta de cuentos en Instagram? O sea, ¿cómo empezó como tu proyecto? Pues mira, como decías, la última maestría que estaba estudiando tuve que pararla porque era presencial y se atravesó mi mudanza de Monterrey a Mérida y entonces como que me quedé un poco sin trabajo y sin estudio, ¿no? Me sentía un poco perdida. En ese momento solo tenía a Andrea, que era muy chiquita, tenía 1 año, y el cambio estuvo increíble para mí en ese sentido porque pude estar 100% con ella. Anteriormente trabajaba en un colegio y el último año de mi práctica profesional fue justo en la biblioteca de un colegio. Entonces, pues ahí me súper empapé de todos los libros que te puedas imaginar. Yo acompañaba a los chiquitos de primero de primaria a quinto de primaria y entonces, pues bueno, leí yo creo que lo que más había leído en mi vida en cuanto a literatura infantil. Y cuando me vengo a Mérida dije, ¿qué hago con tanto tiempo que sentía yo que tenía libre y que tenía que aprovechar? Entonces, se me ocurrió hacer esta cuenta que realmente en México no existían, por lo menos que yo conociera, muchas. En Estados Unidos existen miles, en España también hay mucha gente que se dedica a hacer recomendaciones de literatura infantil, pero en México este nicho estaba como súper abierto. Entonces, aprovechando que muchas de mis amigas de pronto recurrían a mí y me pedían recomendaciones, porque nosotros somos la típica familia que en cualquier cumpleaños o evento nos gusta regalar libros. Me fascina. De pronto tenía estas amigas que me decían, Moni, recomiéndame un libro para X tema. Y dije, bueno, pues creo que lo puedo hacer no solo para la gente que conozco, sino para también la gente que está empezando a involucrarse. Porque pareciera que México es un país en el que leemos muy poco. Sin embargo, yo estoy sorprendida de la cantidad de mamás y papás que cada vez están luchando porque a pesar de que no son lectores, quieren inculcarle esto a sus hijos. Entonces, así fue como empezó hace 2 años Cuentos que Cuentan y la verdad estoy súper contenta con la respuesta que ha tenido hasta ahora. No, a mí se me hace increíble porque, no, digo, a ver, tú no sé si me vas a desmentir, pero siento que también en México es difícil muchas veces encontrar muchos libros en español, libros infantiles. Sí, existe muchísima más variedad en inglés. Creo que también la parte de las ediciones y de esta parte
de lanzarse y hacer libros de manera independiente, apenas está arrancando en México. Sin embargo, cada vez existen más editoriales que están comprando derechos, que están importando y distribuyéndolos aquí en México, y eso es una excelente noticia para todos. No, me fascina. Y aparte, en la cuenta de Moni siempre hay descuentos de las miles de editoriales. Entonces, siempre que quieran alguna recomendación, métanse a la cuenta de Moni a ver si hay alguna alianza o así, que tú has hecho muchas alianzas con editoriales y así. Sí, justo en esta búsqueda de acercar los libros a todos los mexicanos, mexicanas, es lo que estamos haciendo, ¿no? Alianzas, promociones, cupones, códigos de descuento para que la lectura esté alcanzable para todos. Me fascina. Oye, Moni, dime una cosa. ¿Desde siempre te gustó leer? ¿Desde que eras chiquita? Desde siempre, mis papás nos inculcaron la lectura con el ejemplo. La verdad es que todas las noches mi papá era quien nos leía antes de dormir, y muchas veces ni siquiera era que nos leyera con un libro, a veces nos contaba cuentos, y fue como, yo creo que esa es la parte en la que más nos enganchó a las tres. Nosotras somos 3 hermanas y las 3 te puedo decir que amamos la lectura. Cada quien dentro de nuestros tiempos leemos más o menos, pero sí, mis papás son ávidos lectores y creo que eso influyó muchísimo. Hubo una etapa de mi vida, como ya les había contado alguna vez, en que me clavé leyendo cosas de maternidad, como tú, todos estos libros de crianza, ¿no? Y de pronto tuve que poner un alto porque dije, a ver, no, necesito volver a conectar con esta lectura de placer, con esta lectura que es para mí nada más y por mero entretenimiento, ¿no? Más allá de esta sed de saber, o también cuando estuve estudiando las maestrías, pues leía muchísimo contenido académico y descuidé esta parte de novelas. Como de lectura, sí, de novelas o de autobiografías, que por ejemplo a mí me encantan, pero poco a poco he ido regresando a esta parte y la verdad es que tengo como tú una adicción. Oye, pero qué padre, porque a ver, yo digo, viéndolo en mi casa, igual, mis papás, los dos súper lectores, y principalmente yo tuve muchísima influencia de uno de mis abuelos que le fascinaba leer, y su plan ideal era llevarnos a las librerías, a las bibliotecas y quedarnos horas, él en una esquina leyendo, yo en otro sillón leyendo, y sí, o sea, ahorita hasta la fecha comparto libros con mi abuelo, o sea, sí está muy cañón, como si lo aprendes con el ejemplo en tu casa. Yo no sé si me acuerdo de mis papás como tal, leyéndome cuentos como tal, pero en mi casa siempre hubo libros, siempre inculcaron el tema de la lectura, como que todos mis hermanos sí somos de lectura. Qué chistoso, está cañón como el ejemplo emana entre las familias. 100%, por eso es la importancia de que los que nos están escuchando traten en la medida de lo posible que sus hijos los vean leyendo en algún momento del día. Sí, 100%. Justo me estaba platicando una mamá que a ella le fascina leer en electrónico y que de repente sí leía libros físicos porque pues obviamente en el Kindle parece que estás, ¿no? Como en una pantalla o en el celular. Entonces así de repente agarro un libro físico para que mis hijos me vean que no nada más estoy, ¿no? Con la pantalla, pero bueno. Claro, yo les digo que igual, o sea, que puede ser casi que ficticio, ¿no? Disimula que estás leyendo, disimula que traes el libro de arriba a abajo, solamente para que sea como este espejo para tus hijos, ¿no? Independientemente de que leas en Kindle, yo también ya me volví 100% Kindle. Yo también. Por varios motivos, uno de ellos la ecología. Y la comodidad. La economía, porque es verdad que son más baratos también. Sí, la comodidad desde luego. Pero también me pasó que justo en esta mudanza de Monterrey a Mérida, me tuve que deshacer de muchísimos libros porque pues nos veníamos con lo menos posible y me decía mi esposo, a ver, dime la verdad, ¿los vas a volver a leer? ¿O cuál es la necesidad de llevártelos? Regálalos, dónalos, dáselos a alguien que los pueda aprovechar. Entonces, literal, tuve que hacer como una selección y sí me dolió. Claro, o sea, pero por supuesto. Yo no soy tan aprensiva, pero sí me costó. Entonces, desde ahí dije, ya no quiero libros físicos, me ocupan espacio, no. Y ahora estoy muy, muy clavada con Kindle, pero sí les enseño a mis hijas, sobre todo a Andrea, que ya está más grande y se da cuenta, le digo, ¿qué estás haciendo, mamá? Estoy leyendo. Mamá, es que tú siempre estás leyendo, mamá, es que tu libro... Y sí, o sea, ella ya domina que eso cuando es leer. me ve con ese aparatito negro, estoy leyendo. Me fascina. Oye, bueno, a ver, hay que entrar al tema como tal que venimos a platicar aquí, que es la importancia de los cuentos. ¿Desde qué edad recomiendas que empecemos a leerle a nuestros hijos? Tan pronto como puedan, mejor. Incluso desde que están embarazadas, así como les ponemos música y empezamos como con esta parte de conectarnos con ellos a través de las palabras, pues la lectura es otro vehículo más. Entonces, desde el embarazo, desde el primer día de vida, a los 5 meses, a los 6 meses, si ahorita nos está escuchando alguien que tiene un chiquito de más edad y que no le ha leído, no se preocupe, siempre es
¿no? El momento ideal. O sea, yo creo que entre más chiquitos mejor, pero no hay ninguna causa perdida con la lectura. Sí, puedes agarrar el hábito de adulto. Sí, totalmente. Me fascina. Entonces, bueno, yo siento que, como estás diciendo tú ahorita, como que se puso más de moda, o los papás ya están entendiendo o utilizando los cuentos más como una herramienta. ¿Cuáles son como tal los beneficios de leerle cuentos a tus hijos antes de dormir? O en cualquier momento. Sí, en cualquier momento, no necesariamente. Existe esta como creencia de que es el mejor momento o el único momento en el día y que si ya no leíste en la noche antes de dormir, se perdió todo. Y no es así, o sea, de hecho al contrario, entre mayor oportunidad le demos a los niños de lectura a lo largo del día, mejor. Porque si de pronto llega una noche en la que tú ya estás cansadísimo o que el niño se te quedó dormida regresando de una piñata o que hubo un berrinche o que hubo una situación en la que ya no están en el mejor mood para ponerse a leer, pues bueno, tienes la tranquilidad de que en cualquier otro momento leyeron. ¿Me explico? O sea, no casemos la lectura justo con la hora de dormir nada más, vayamos más allá. Pero bueno, los beneficios son muchísimos, desde la parte cognitiva, ¿no? Como esta parte de que nos ayuda a desarrollar creatividad, imaginación, lenguaje, habilidades sociales, ¿no? Como empatía, en fin, lo que a mí más me gusta es como esta parte de la conexión y el vínculo afectivo, porque a través de la lectura nosotros podemos conectar física y emocionalmente con nuestros hijos. Y digo física porque muchas veces pues los sentamos, la lectura está acompañada como de este contacto, ¿no? En el que los sentamos en nuestras piernas o nos acostamos con ellos, los estamos acariciando, es el pretexto para un rico apapacho. Entonces, más allá de todo lo que te dije anteriormente, ¿no? De esta parte cognitiva, la parte emocional creo que es lo que nos puede beneficiar a largo plazo. Sí, está espectacular. Sí, es muy importante. O sea, yo que trabajo mucho el tema del vínculo afectivo y todo con los papás, siempre les recomiendo utilicen la lectura. Porque a los niños, Sí. no, aparte de todos los beneficios que ya habías dicho, a los niños o sea, es lo más delicioso sentarte al lado de tus papás y que te estén dando este tiempo de calidad, dejando el celular, dejando el tema del trabajo, el tema de la casa y sí, dedicándote este tiempo. Porque muchas veces no es lo que le estás leyendo como tal, es el momento y las situaciones donde están Justo. juntos. Sí, totalmente. Ok. Entonces, bueno, ¿qué favorecemos nosotros en nuestros hijos cuando les leemos cuentos? ¿Qué sienten Pues ellos? desde la comunicación, ¿no? Dependiendo de la edad, por supuesto, pero, por ejemplo, en edades a partir de los 2 años y medio, el podernos, como te decía, desarrollar habilidades sociales como la empatía, ¿no? El poderte poner en lugar de un personaje y discutir y platicar cómo se sintió, este reconocimiento de emociones, el qué harías tú en su lugar, un poquito llevarlos a esta reflexión, estas discusiones socráticas, les llamamos, en las que podemos, ¿no? Adelantarnos y anticiparnos a alguna situación que eventualmente los niños vayan a vivir, ¿no? De pronto, por ejemplo, yo les digo, no se esperen a tener una pérdida, por ejemplo, ¿qué libro leo para explicarle a mi hijo la muerte? ¿No? Entonces, ese es un tema que tenemos que tener de cabecera, o el tema del bullying, el tema hasta el desarrollo, ¿no? Habían, por ejemplo, también libros que recomendaba y que tuvieron muchísimo éxito en cuentos que cuentan con respecto a esta parte de la seguridad en cuanto a los ataques sexuales o este tipo de cosas que tenemos que anticipar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, más allá de que nos sirven, sí, para enseñarles vocabulario, sí, para enseñarles partes del cuerpo, colores, idiomas, animales, ¿no? Estos libros informativos que de pronto les gustan mucho, más allá de eso nos sirve también para anticiparles cosas, la llegada del hermanito, la dejada del pañal, ¿no? Tratar temas emocionales como los miedos. En fin, es que es infinito el poder que tiene la lectura a cualquier edad, pero especialmente en los niños, porque estamos abriendo su universo, ¿no? Los estamos llevando a conocer mundos tanto de fantasía como de realidad. Sí, pues que, bueno, yo, o sea, ¿qué te puedo decir? A mí me tienes convencidísima con la importancia del tema de la lectura, a mí me fascina. Yo sé. Me encanta, pero no, sí es Sé. como muy importante. A ver, hay que empezar como que un poquito, como que a desmenuzar un poquito lo que me estás platicando. ¿Por qué se desarrolla el vínculo a la hora de leer? Porque podemos conectar, como te decía, comunicarnos, hablar, ¿no? El saber cómo se está sintiendo tanto el lector como el que está escuchando.
porque nos garantiza este tiempo, como dices tú, en el que solamente estoy yo, mamá o papá o abuelo o tío, leyéndote. Es imposible que mientras te leo un cuento, yo esté atenta al celular o queriendo ver una película al mismo tiempo o platicando con alguien más. Un niño sí que puede estar haciendo otra cosa, puede estar armando sus torres, puede estar coloreando, puede estar cocinando, puede estar realizando cualquier otra actividad, pero tú como lector tienes que estar enfocado a lo que estás leyendo y a lo que estás haciendo. Entonces, pues garantiza este tiempo, ¿no?, de 100% para tus hijos o las personas a las que les estés leyendo. Entonces, por ese lado, estamos garantizando el tiempo de calidad. 2, estamos estableciendo esta conexión física de los cariñitos que te decía, ¿no? El te abrazo, el te apapacho, el justo si en el libro aparece, es una historia muy linda con un mensaje en el que te quiero transmitir que eres lo mejor que me ha pasado y cuánto te quiero, y en la ilustración se ve como la mamá conejito le está dando un besito al bebé conejito, pues entonces tú aprovechas y se lo das también. Justo es eso, ¿no? Un poquito a partir de la imitación, de lo que estamos viendo, el enseñarles todas estas partes emocionales a nuestros hijos, ¿no? Y de mucha calidez. Sí, no, se me hace padrísimo. Oye, dime una cosa, y físicamente cuando estamos leyendo el libro, o sea, la parte más cognitiva que estamos como, no sé, ayudando a desarrollar el tema del lenguaje, de la lectura, etcétera, ¿recomiendas, por ejemplo, que cuando estén leyendo, por ejemplo, estemos siguiendo la lectura con nuestro dedo? Sí, dependiendo de la edad, pero siempre es padre irlos como guiando, ¿no? Desde los niños, por eso la importancia de leer en físico. El Kindle y toda esta parte de la lectura digital, yo lo dejaría para edades más avanzadas, ¿no? De adolescentes y adultos, pero los chiquitos es importante que sepan cómo se sostiene un libro, que vayan determinando de acuerdo al peso cómo los tienen que ir tomando, cómo se pasan las páginas, que se lee de izquierda a derecha, los guías. Tú con tu dedo incluso toma su manita, toma sus dedos y lo haces, ¿no? Que lea de izquierda a derecha, le puedes ir haciendo el reconocimiento de algunas letras, que para ellos son símbolos y signos todavía, pero que más o menos van teniendo esta orientación. Claro que ayuda, nada más que no hay que hacerlo siempre, porque tenemos que romper con este mito de que en cuanto nos sentamos a leer con nuestros hijos, nos convertimos en maestros o maestras. Exacto. Entonces, no es una escuela y no es te estoy enseñando es estoy compartiendo con. 100%. Sí, digo, a ver, hacerlo de repente, pero que vean que no es un aprendizaje, o sea, no es tanto el aprendizaje ni la enseñanza este momento del cuento, ¿no? 100%, o sea, que ellos lo asocien con algo divertido, con algo entretenido, con que es el ratito de apapacho, ¿no? Como ya habíamos dicho antes, y no tanto con el voy a aprender como tal, ¿no? Esto que ya sucede por añadidura. Me encanta, me fascina. Oye, a ver, un tema que probablemente, que veo que lo comentas mucho en Instagram, pero porque probablemente te lo han de preguntar muchísimo, es ¿por qué los niños necesitan repetir el cuento miles y miles y miles de veces? El tema de la repetición. Ese tema, sí, me encanta. El tema de la repetición es súper importante porque a veces somos las mamás o los adultos los que nos aburrimos de un mismo libro y los que literalmente pocas veces, si no es que nunca, releemos, ¿no? Habiendo tanto que leer y tantas opciones, difícilmente regresamos a un libro que ya leímos. Uh-huh. Pero los chiquitos obtienen miles de beneficios y parte de una necesidad. Cuando nosotros entendemos la repetición como una necesidad, podemos dejar un poquito de lado el aburrimiento, ¿no? Es como un niño para aprender a caminar necesita practicar muchísimo el gateo o cualquier otra habilidad, ¿no? Para aprender a andar en bicicleta, para aprender a nadar o todas estas habilidades necesitan de repetición y necesitan de práctica. Y lo mismo sucede con un libro. Cuando nosotros vemos un libro por primera vez, normalmente estamos pensando o centrando nuestra atención hacia qué es lo que va a suceder y qué sigue y qué va a pasar, ¿no? Como que los chiquitos están emocionados de que qué es lo que sigue y a veces hasta se aceleran y pasan las páginas rápido porque quieren llegar ya a ver qué pasa. Entonces, la primera vez que leen un libro pierden muchos detalles o dejan de ver muchos detalles. La segunda vez que lo ven, pues ya conocen la historia, pero entonces empiezan a poner atención e incluso más atención que nosotros adultos a las ilustraciones, a los detalles, a los gestos, como te decía, las palabras. Entonces, pues eso también necesita mucha repetición para poder memorizar estas otras partes del libro. También nos piden repetición porque, por ejemplo, cuando hablábamos de esta lectura que es previa a la hora de dormir, pues también tiene que ver con esta parte de quiero que me lo vuelvas a leer o cualquier otro porque estoy retrasando ese momento de separación, ¿no? Ayer me preguntaba alguien, es que llora cuando termino de leer un libro, ¿por qué será?
Entonces, pues, porque definitivamente ella tiene asociado el momento de la despedida, ¿no? El de ahora mi mamá se sale del cuarto o mi papá y entonces ya me quedo yo aquí y ya es hora de dormir y no quiero, ¿no? Existe esta resistencia. Pero independientemente de eso, sí la repetición tiene que ver como con este aprendizaje y con este reconocimiento de lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Y dime una cosa, también esta parte de la repetición empiezan a sentir algún cierto grado como de control, de ya sé qué va a pasar. O sea, muchas veces, ¿no? Su mundo en general hay muchísima incertidumbre y no saben bien qué va pasando, o más cuando están viviendo algún tipo de cambio. Entonces, igual y la repetición de un cuento empiezan a sentir como algún cierto grado como de control. Sí, y de seguridad. Les brinda muchísima seguridad saber qué es lo que sigue, ¿no? El poder ellos de alguna manera anticiparse y poder contarte el cuento, no sabes cómo les ayuda en su autoestima el poder ahora ser él o ella el narrador, ¿no? Entonces yo siempre les digo, hagan videollamadas, sobre todo ahorita que estamos en confinamiento y que tal vez estamos alejados de manera presencial de nuestros seres queridos, el que, a ver, vamos a leerle un cuento, y en la medida de lo posible, no tiene que ser un niño que habla perfectamente o que lee perfectamente para contar un cuento. Los niños chiquitos, aún sin hablar, es increíble cómo toman sus libros y bla, 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 balbucean y hacen sus emociones y sus expresiones y imitan muchísimo de lo que nosotros decimos o hacemos y les da muchísima seguridad. Entonces, definitivamente ese es otro de los beneficios de la repetición y es importante nosotros como papás ser pacientes, Sí, ser pacientes porque y saber que es parte de su desarrollo. claro, porque aparte la repetición no solamente es con los cuentos, es con los juegos, es con diferentes Las juguetes. canciones. Sí, los que ya están más hartos de escuchar la misma canción son los papás, no los niños. Claro, claro, pero hay que tener flexibilidad y también muchísima creatividad, porque a un libro se le puede sacar muchísimo provecho si vamos más allá de lo que está literalmente escrito o ilustrado. Entonces también para evitar como esta compra constante de libros o de material, el desarrollar nuestra creatividad nos va a ayudar muchísimo. Sí, 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 porque puedes contarle el cuento una vez, o inventar el cuento otra vez, o hablar de los colores del cuento, de las emociones de los personajes, ¿no? Exacto, sí. Hay veces que puedes solamente quedarte hablando de las ilustraciones sin ni siquiera llegar a la historia como tal. Sí, y aparte, digo, ¿qué tal? Hay unas ilustraciones que te mueres de lo divinas que son. Sí, 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 sí. A mí, fíjate que esa parte me gusta mucho, o sea, como esta parte estética de los libros es importante para mí. Hay personas que no le dan tanta importancia o que incluso prefieren estos cuentos como narrados, ¿no? Pero para mí sí, definitivamente Te fascina es eso. importante. Sí, me fascina. Moni, ¿ya cuando te vas a lanzar a escribir tu propio libro? Pronto, pronto. En esas ando, no No, creas. bueno, Es va. uno de mis proyectos de vida, así que seguro pronto. No, qué increíble, se me hace padrísimo. Yo tengo ganas de escribir un libro para adultos, pero híjole, qué difícil, ¿no? Como que sí es un proyecto. Sobre todo ahorita para mí está un poquito complicado con las niñas en casa y con todo esto que estamos viviendo, pero ya habrá tiempo, no lo descarto, no tengo prisa. Lo importante es hacer algo que sea de calidad. 100%. Sí, me fascina. Oye, habías platicado hace ratito que hay que, ¿no? En los momentos difíciles o situaciones medio complicadas y cambios de los niños, los cuentos son muy importantes. Estabas platicando del bullying, de la pérdida de un ser querido. ¿Por qué los libros ayudan tanto a los niños a elaborar las situaciones que están viviendo en su día a día? Pues uno, porque pueden identificarse con los personajes sin tener, es como un poco te digo, Juan, para que escuches Pedro, ¿no? El poder despersonalizar, ¿no? Y no estoy hablando de ti, sino de este conejito o de este niño o de esta niña y poderse identificar y poderse, como te decía también, anticipar, les provoca como muchísima seguridad y muchísima tranquilidad. El saber qué pasa, el saber cómo se puede reaccionar, el hablar de estas alternativas. Por eso la lectura es como una gran herramienta de comunicación. Y esto a todos los niveles, desde los muy chiquitos hasta pues la vida adulta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces recomiendas que los papás, cuando vayan a vivir algún cambio, anticipen, digo, aparte de estar hablando del Sí, tema, hablarles, que busquen libros relacionados a la situación de sus hijos para que los puedan ayudar. claro, que es un lenguaje que va directamente, ¿no? Que está pensado, que son libros
como te decía hace ratito, ¿no? Escritos por gente que recibió toda la asesoría para poderlos realizar, que tienen un lenguaje, un tipo de ilustración muy bien pensada justo para estas edades, ¿no? Entonces no es tal vez tú como mamá que de pronto te sientes desorientada y que no sabes cómo llegarle a tu hijo, a través de un libro que te digo, tiene las palabras y las ilustraciones exactas, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente. Entonces, retomando lo que decíamos, sí, los cambios de la llegada de un hermanito, de una mudanza, de una muerte, de una enfermedad, todos estos De dejar el duelos chupón, que el vivimos, pañal. de dejar el chupón, el pañal, esto del abuso sexual, esto del bullying, desde cómo compartir, ¿no? Que de pronto cuesta compartir, cómo ser generoso, cómo cuidar el medio ambiente, lo que tú quieras. Hay libros para todos los temas. Y lo importante es tener eso, un poquito de todo, variedad, y no nada más decir, a ver, va a dejar el pañal, le compro el libro del pañal. Va a dejar el chupón, le compro el libro del chupón. Sino tener una gama en la que podamos ir jugando y aprendiendo de todo un poco. No, la verdad se me hace padrísimo y sí, de verdad son grandes herramientas los libros. O sea, sí, muchas veces, ¿no? Y mi siguiente pregunta va a eso, que muchas veces los papás, al ellos no tener el hábito de la lectura, les cuesta muchísimo trabajo leer cuentos, porque pues no es algo que ellos se les fomentó en su infancia y ellos pues no tienen este hábito. ¿Qué tips específicamente les recomendarías a estas mamás, a estos papás que dicen como, oh, siento que soy malísima contando cuentos, no hago voces, me distraigo muy fácil? O sea, ¿qué les recomendarías como muy puntualmente para empezar a fomentar este hábito con sus hijos? Pues uno, para empezar, la selección del libro. O sea, que partan del interés de sus hijos. Si les encanta, por eso es que yo siempre, más allá de la edad, como que pregunto, ¿qué onda con la exposición? ¿Cuánto han estado expuestos? ¿Qué les atrae, no? Si los carritos, si los dinosaurios, y en fin, cualquier tema de interés para sus hijos, partir de ahí para después explotar el libro, ¿no? Y tener este diálogo más allá del cuento, buscando experiencias exitosas de lectura en donde nosotros hagamos voces, utilicemos de pronto marionetas, algunos títeres. Si te sientes muy perdido, una de mis grandes recomendaciones es acudir a este tipo de librerías en donde siempre hay cuentacuentos los fines de semana, las ferias del libro, porque de ahí vas escuchando y vas aprendiendo cosas que tal vez a ti no se te ocurren, pero que en los demás puedes ver y aprender y adoptar, porque también todo depende de la personalidad. O sea, también si hay alguien que es como más introvertido, como que no es tan expresivo verbalmente, pues no lo vamos a poner a que haga un super show con la lectura, ¿no? Y también hay niños que les gusta como más una lectura más tranquila. Todo es muy personificable y por eso es que las asesorías que yo ofrezco van así, no son grupales, sino van específicamente para cada necesidad y cada interés familiar. Pero bueno, la práctica es lo que siempre, como en todo, va a hacer que seas mejor, ¿no? El que vayas conociendo a tus hijos y que sepas qué les gusta, qué tipo de lectura, qué tipo de voces, qué tipo de entonación, qué tipo de elementos te pueden acompañar, si necesitas un rincón de lectura o si lo vas a practicar en cualquier parte de tu casa, en fin. Pero creo que sí, el ver cuentacuenteros y de pronto hay mucha información, sobre todo ahora en cuarentena que salieron tantas cuentas en donde se cuentan cuentos, de ahí pueden aprender. Sí, se me hace padrísimo. Oye, qué bueno que sacaste ese tema porque se me había olvidado en tu presentación decir eso. Moni da asesoría sobre estos temas, porque de verdad que muchas veces, y muchos papás se van a poder identificar con esto, no tienen ellos el propio hábito, no saben cómo empezar, no saben con qué libro empezar, pero no saben si es en la noche, pero entonces si mi hijo se distrae, entonces ya no quiere leer el cuento, entonces yo me enojo. O sea, no todo lo que viene como emocionalmente Sí. atrás de esta parte de sentarte con tus hijos a contar el cuento. Moni no saben qué buena es y los puede asesorar, que me imagino que durante la asesoría también recomiendas cuentos específicos, como para la edad del niño, para sus intereses. Claro, sí. Construimos juntos la lista de recomendaciones para que puedan tenerla y consultarla y poco a poquito, esto es muy importante de recalcar, poco a poquito ir haciendo la biblioteca personal de sus hijos, ¿no? Entonces, es padrísimo. En esa asesoría vemos un poquito de todo, de los beneficios, información científica, datos, y les doy muchos tips, ¿no? De, a ver, te recomiendo este libro y estos son estas ideas para que lo leas así. Tal vez no se te ha ocurrido que puedes implementar esta actividad u otra. Están muy padres esas asesorías. La verdad es que estoy encantada de haberlas iniciado de manera
Más formal. Virtual, porque normalmente las hacía, personal, ¿no? O sea, presencial. Pero ahorita al hacerlas por Zoom, la verdad es que hemos tenido resultados muy, muy positivos. Y sí, los invito al que tenga dudas y que quiera profundizar un poquito más, feliz de agendar una sesión. Me fascina. Y me imagino que la asesoría es solamente a los padres, sin hijos. Sí, es sin hijos. Ok, me fascina. Oye, Moni, te quiero hacer otra pregunta. ¿Ubicas el libro de The Danish Way of Parenting? Este que analiza cómo está la crianza danesa. Uno de lo que dice en el libro que me llamó mucho la atención es que dice que, no sé qué, por ejemplo, es que este libro, ya no me quiero profundizar mucho, pero es de una americana que se casa con un danés y se da cuenta de las diferencias entre la crianza americana y la crianza danesa. Y una de las cosas que dice es que en Estados Unidos, como que todos los cuentos tienen final feliz. Y en Dinamarca y en los países nórdicos, normalmente no tienen el final feliz, ¿no? Por ejemplo, La Sirenita es un cuento de Hans Andersen Christensen, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Y el final no es feliz, o sea, no es que acabó con Eric, el príncipe, y wow, con piernas, todo feliz. No, creo que el final se convierte en sal. Se convierte en alga, güey, no sé qué, y de la tristeza, o sea, no tiene final feliz. ¿Qué opinas de estos cuentos? Nosotros estamos muy acostumbrados a que sean, ¿no?, con final feliz. Tenemos mucha influencia como más americana y tenemos toda esta parte. ¿Qué opinas de estos cuentos que no tienen un final feliz? ¿Recomiendas? Digo, es difícil yo creo que encontrarlos como tal. Pues no te creas, ¿eh? De pronto, por ejemplo, los que siguen esta filosofía o pedagogía Montessori, que es como muy estricta y que ellos dicen no a los libros de fantasía, no a los personajes, no a los animales que hablan. Personajes me refiero superhéroes y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y que más bien leen un poquito más centrado en la realidad. Sí tienen este tipo de libros en los que no necesariamente los finales son felices o que no necesariamente son informativos. Y yo creo que todo depende de tus hijos. Volvemos a lo que te decía al principio, ¿no? Es partir de la necesidad y del interés. Si tú crees que tu hijo o tú vas a poder transmitir el mensaje de ese libro de una manera positiva y sacar lo mejor para que haya un aprendizaje significativo, no le veo mayor problema. Creo que es una decisión muy personal. Y, por ejemplo, estos libros de los cuentos de Grimm o así, ¿no? Que de pronto tienen escenas o partes en las historias en las que son un poco tétricos o como de mucho, que causan de pronto como mucho conflicto. Platicando con Luciana, ella me decía que en la pedagogía Waldorf justo leen los libros como son, ¿no? La versión original. Y que para nada existe este conflicto ni con los estereotipos, ni con estas escenas así de el lobo se tragó a Caperucita y a la abuela y le abren la panza. O sea, no pasa nada porque somos los adultos los que estamos como metiendo estos miedos. Ellos, en realidad, si no han visto y no han tenido contacto con escenas de este tipo en la realidad, difícilmente van a asustarse y a tener como consecuencias negativas. Sin embargo, por ejemplo, tengo amigas que me dicen, no, yo me traumé de chiquita y a mí no me gustaron esos libros, no me encantaban, me daba miedo y yo no se los voy a leer a mis hijos. Entonces también tiene que ver un poquito como con tu experiencia, como todo en la maternidad. Claro. Es increíble, pero les pasamos mucho de lo que nosotros vivimos. Y entonces, creo que te digo, o sea, es una decisión muy personal, pero creo que no nos debemos dejar guiar solamente por lo que nosotros vivimos, sino como también con las habilidades que queremos desarrollar en nuestros hijos. Entonces yo diría que de todo un poquito, todo con balance y siempre con acompañamiento. Lo importante es el acompañamiento. No, me fascinó tu respuesta, porque si tú como papá le quieres leer un cuento de, no sé, creo que Hansel y Gretel original le sacan los ojos a la viejita, a la señora, o sea, a la bruja, o sea, y si tú estás angustiado y le estás traspasando toda esa angustia tuya, pues no. El niño va a decir algo está mal aquí, que es esta angustia, ¿no? Entonces sí, me fascinó que claro. Sí depende mucho de cada quien. Me fascina. Oye, sí, entonces... por eso hay que personalizarlo siempre. Me encanta. Oye, entonces dijiste que no es a fuerzas la lectura de los cuentos en la noche. Entonces me gustaría decirte como, ¿en qué momentos recomendarías que lean cuentos y más o menos cuánto tiempo al día? Así como medio acordeón para los papás. Yo creo que mientras tú tengas libros en diferentes partes de tu casa, la lectura va a estar presente. ¿A qué hora? Es indistinto. Hay niños que se les acomoda, como se despiertan, por eso depende de tu rutina, ¿no? Se despiertan y entonces les dan un biberón, ¿no? Una leche antes de bajar al desayuno como más formal y demás. Ese podría ser un buen momento para comenzar.
¿no? En el que se despiertan y todavía te los llevas a lo mejor a tu cama o tú te acuestas con ellos, un momento de apapacho en el que medio están todavía ahí entre dormidos y despiertos, les puedes leer. Después, hay a quienes les gusta leer terminando el desayuno o a media tarde o justo antes de comer. O sea, el chiste es que leas, que tengas diferentes oportunidades y que promuevas el acercamiento de los niños a sus libros. Por eso es que tener canastitas en la sala, en la cocina, en el baño incluso, ¿Sí? En el cuarto donde juegan más, en su recámara antes de dormir, que no lo estandaricemos solamente a la rutina del antes de dormir. Porque de pronto surge esa asociación y nosotros como adultos es como, chin, si ya no leí en la noche, ya todo el día me perdí de lectura. Pues no, si tu Kindle te acompaña o tu libro te acompaña a todos lados en tu bolsa, es más factible que vayas a leer en algún otro momento del día. Entonces lo mismo tenemos que garantizar con los niños, que no sea una actividad exclusiva de la noche, y la cantidad varía. Y ahí sí es súper importante que como papás nos relajemos y no digamos, chin, es que mi hijo solo lee 1 minuto o 2 o 3 y cierra el libro y se va corriendo y no le interesa y entonces suspendo la lectura porque está muy chiquito. No, el chiste es como insistir, el provocar más, cada vez más, ¿no? Hacer atractivo y partir del juego con el libro para que los niños tengan este acercamiento y esta asociación positiva. No, me fascina. La verdad que qué buena idea, porque sí, yo entre más cargo con mi Kindle o el libro en la bolsa, pues más en ratitos leo. Exacto, entonces sí, tenerlo por ahí a la mano siempre, y si en la mañana, justo como te decía, cuando está tomando su biberón o están desayunando, leen 5 o 10 minutos, padrísimo, y si después a mediodía solo aguantó 3 páginas y eso duró 1 minuto, no pasa nada, pero no hay que forzarlos, no hay que regañarlos, no hay que, ay, ponme atención y quédate sentado. Olvidemos, como les decía, esta parte de que eres un maestro, ¿no? La lectura no es académica en casa, la lectura es entretenimiento y diversión pura. Me encanta, me encanta. Oye, Moni, ¿cuál es tu libro favorito infantil? No, imposible, imposible que te responda esa pregunta. Hay miles. O sea, y de verdad que conforme van pasando los meses, los días, las semanas, voy descubriendo títulos nuevos, autores nuevos, y no, o sea, ahí sí que me la pusiste demasiado complicada. Te puedo decir cuál es mi libro favorito de adultos. A ver, ¿cuál es? El Mago de Oz. ¿El Mago de Oz? El Mago de Oz. Nunca lo he leído. Mi libro favorito por excelencia. ¿Cómo? O sea, he visto todas las versiones de las películas, pero lo voy a leer. No, aparte me fascina. No sabes todos los aprendizajes y mensajes que tiene, que de verdad no es un libro para niños, es un libro para adultos, siempre lo digo, porque claro, lo puedes leer para niños y hay 1000 versiones, como dices tú, pero léete la completa, la original, que es bastante choncha, y luego lo rebotamos porque está increíble. Y todos los que nos escuchan también, si tienen como ganas o intención de leer algo y empezar, tal vez no se van por la versión más larga, pero sí es una buena recomendación. Ay, no, Moni, te lo juro que ya lo puse en mi lista. Digo, si sabes, mi lista de libros que quiero leer no acaba nunca, pero... Sí, es infinita. Así estoy yo, y luego, a ver, ¿qué quiero? Y voy cambiando, porque depende mucho también como del momento. Y del humor, 100%. Sí. Sí, o sea, en verano, como que si vas a relajarte más a la playa, se te antoja uno más... a gusto chick, novelesco, ¿no? Más chick flick, ajá. Sí. Y después estás así, ves uno más denso, o si estás estudiando, a mí me pasaba mucho, cuando estaba estudiando la maestría, ya leía cosas muy tontas porque ya no quería profundizar tanto y no quería pensar tanto y nada más quería... Claro. Todo está padrísimo. Oye, a ver, dime una cosa, ¿cuáles libros nos recomiendas, por ejemplo, de hablar sobre las emociones? Yo creo que es uno de los libros, más bien de las dudas, que más me hacen los papás. Depende de la edad. Por ahí yo vi que tú hiciste la recomendación del Monstruo de Colores, es que mi es como favorito. Por excelencia, ¿no? O sea, para niños chiquitos, a partir de los, ¿qué serán? 2 años, 3 años, es muy buena opción porque aunque está muy básico, en realidad es muy digerible para los niños. Entonces ese 100% para niños chiquitos. Después, otro de mis favoritos es El Libro de los Sentimientos, de Ediciones El Naranjo, porque a diferencia de los muchos otros libros que hay con este tema, aborda las emociones desde un contexto familiar. Entonces no te dice como la tristeza es cuando te sientes, ¿no? De tal forma y entonces piensas esto. No, este libro es, a ver, te peleaste ¿no? Transcurre toda la historia en una familia. Y entonces Sam está muy triste porque su hermana se peleó con él o porque el perrito se enfermó, o sea, como con estas situaciones con las que todos nos podemos identificar, ¿no? Y el enojo, y entonces la mamá se enojó porque tal, y te explican qué es el enojo, pero a través de una acción concreta.
Entonces, este me gusta, no creas que tiene mucho texto, entonces yo de 4 años en adelante se me hace muy buena recomendación. Hay uno que me gusta muchísimo, que no es tanto sentimientos, pero pensamientos, que para niños, o sea, como avanzando en esta edad cronológica, me gusta muchísimo también. Y hay varios. ¿Pero cuál es ese? Pero todo depende de... Se llama Pensamientos. Pensamientos. Es de Editorial Flamboyant. Ajá. Okay. Ese me gusta mucho. Creo que esos son como mis tres favoritos para ese tema. Sí, hay uno también que se llama El Emocionario, ¿lo has escuchado? Que es como un diccionario de emociones. Sí, que tiene como... Sí, pero es que es lo que te digo, que a mí esta parte como de glosario no me encanta porque como que siento que volvemos a la parte académica, ¿no? Entonces te enseño y es una definición y aunque sí trae por ahí algunos ejemplos, a mí me gusta más trabajar las emociones de forma vivencial. Entonces, por eso es que el libro de los sentimientos es mi favorito, porque justo de una manera muy vivencial y muy práctica los niños pueden identificar cada una de las emociones y ponerle un nombre asociado a una situación, a una acción, okay, o a una situación, exacto. Ay, me fascina, Moni, de verdad que gracias por las recomendaciones. Oye, bueno, pues entonces, ya para acabar el episodio, pasamos a la sección de verdadero y falso. Esta sección siempre se las hago a todos mis invitados porque creo que aunado a todo el tema de la crianza, de la educación de los hijos, etcétera, vienen muchísimos mitos y creencias y me fascina como reflejarlos para que los especialistas nos aclaren por qué sí es verdadero o por qué es falso. Entonces te voy a hacer unas preguntitas y tú nada más me contestas verdadero o falso y una pequeña respuesta de por qué sí y por qué no. ¿Ok? Entonces, a ver. Mi hijo está... Va, empezamos. Mi hijo está muy chico para leerle cuentos. Falso. Ya quedamos. Podemos empezar a leerles desde el embarazo. Okay. 2. Mi hijo no habla y por eso no entiende los cuentos. Falso. Justo remitiéndonos a esto, ¿no? A nuestros bebés chiquititos recién nacidos no hablan, sin embargo entienden perfectamente y van conectando con nosotros emocionalmente a través de la palabra, de la mirada, del contacto. Entonces lo mismo sucede con los cuentos. Y los cuentos más bien me imagino que estimulan el lenguaje también, ¿no? Mucho. Buenísimo. Muchos de los primeros beneficios que todo el mundo reporta. Buenísimo. Tengo que ser muy bueno haciendo voces para poderle contar cuentos a mis hijos. Falso. No dependamos solamente de estas habilidades histriónicas, ¿no? Hay muchos elementos que nos pueden acompañar para hacer de la lectura un momento muy divertido. Me encanta. A ver, los libros solo sirven si mi hijo tiene un problema que tenemos que resolver. Falso, los libros nos sirven para todo, para aprender de la naturaleza, para aprender de la vida, de la sociedad, de los amigos y de los procesos que vamos viviendo. Me encanta. A ver, los libros que le cuento a mis hijos siempre tienen que tener una moraleja o hablar de algún valor. Falso. Tenemos que tener libros de todos, libros divertidos, libros que no tienen necesariamente un mensaje o una moraleja, pero que cumplen con el objetivo que tenemos en mente, que es el asociar la lectura como algo positivo, algo divertido, un entretenimiento que perdure a lo largo de la vida. Buenísimo. 6. Ya le leí mucho un cuento a mi hijo. Ya tengo que cambiarlo antes de que se aburra. No, falso. Lo que nos aburrimos somos nosotros. Mientras ellos lo sigan pidiendo, nosotros lo tenemos que seguir leyendo. Me fascina. ¿El hábito de la lectura empieza desde que son chicos al yo leerle cuentos? Pues en el mejor de los casos sí, sí. Pero pueden seguir, ¿no? Sí, pues habrá gente que dice, oye, no, a mí nunca me leyeron, ¿no? Me ha tocado en asesorías, nunca me leyeron, pero en el colegio tal libro me atrapó, o en mi adolescencia, a partir de este libro me volví súper, ¿no?, adicta a la lectura. Entonces, no necesariamente empieza cuando son chiquitos, pero en el mejor de los casos, sí es así. Perfecto. ¿Los cuentos estimulan la imaginación y la creatividad? Totalmente, cierto. Me fascina. Otra. Hay que usar los cuentos solamente para que nuestros hijos aprendan algo. No. Queremos usar los cuentos para entretenerlos, para divertirlos, para que aprendan, para que conozcan, para que viajen, para que imaginen. No, que para que se rían, para que lloren, para todo. Me fascina. No, yo bueno, ya, o sea, voy a salir de aquí a leer, literal. Sí, sí. Y la última, Moni.
¿Los papás hay que decidir el cuento que se les lee a los niños? Mira, se dice que a partir de los 5 años o 6 años, los niños se vuelven un poquito más selectivos, ¿no? Y ahí es donde ellos tienen muchísima más injerencia en cuanto a los libros que van a leer, ¿no? Es padrísimo llevarlos a las librerías y que ellos elijan. Y justo de 5 años para abajo, cualquier libro que tú le presentes a un niño le va a gustar, porque no depende ni de, ¿no?, la calidad literaria, ni de la calidad de ilustración, más bien es como tú se lo presentes. Entonces, por eso es que la responsabilidad es grande en esos primeros 5 años de vida y donde también nosotros podemos meter mucho de nuestra cuchara o todo de nuestra cuchara. Sin embargo, te cuento que es padrísimo llevarlos, te digo, a que ellos elijan, y aunque a lo mejor para nosotros resulte como, no, ¿cómo te voy a comprar un libro de Paw Patrol o el de La Sirenita o el de Peppa Pig o el de X personaje, ¿no? Que de pronto muchos papás como que dicen, no le quiero leer eso, no le quiero leer el de Cenicienta y el de Blancanieves porque los estereotipos, porque lo que sea. Y la pregunta es ahí, ¿cuál es tu objetivo con la lectura, ¿no? ¿Quieres que se divierta? ¿Quieres que lea? ¿O quieres transmitir nada más un mensaje? Entonces, si la respuesta es quiero que se divierta y que lea, pues tenemos que darle por su gusto también, ¿no? Y tener un equilibrio entre los que nosotros seleccionamos y los que ellos eligen. Pero sí, definitivamente hasta antes de los 5 años, nosotros somos los principales proveedores de libros en cuanto a la selección. Y a partir de los 5 y medio, 6, ya son ellos los que normalmente van a elegir. Ok, pero digo, dentro de toda la esquina de leer o no sé, el librero donde tengan todos los libros, el niño diariamente puede elegir el que quiere leer, ¿no? Claro. Ah, perdón, no entendí la pregunta. Sí. Que ellos elijan cuál es el que quieren leer. Sobre todo, por ejemplo, antes de dormir, cada quien escoge un cuento y que sea algo placentero y no impuesto. Padrísimo. Moni, estuvo increíble esta plática, estoy feliz, de verdad que es algo con ganas de ir. Aparte estoy picadísima con el libro que estoy leyendo ahorita, entonces tengo ¿Cuál ganas. estás leyendo? Ay, está espectacular, está un poco fuerte, Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga, que acaba de ganar el premio de Alfaguara 2020. Estoy a punto de acabarlo y estoy picadísima. A ver, sí está fuerte, pero bueno, o sea, te rompe. Es que Guillermo Arriaga está cañón, es el que... Ya, nos estamos aquí chismeando, pero el que escribió 21 gramos, Amores Perros. Sí. Entonces, está muy interesante. Pero bueno, Moni, de verdad que mil gracias por estar aquí. De verdad que me dio mil gusto platicar de este tema que a mí me fascina. Papás, ya escucharon, si necesitan asesoría, sus hijos pasando por alguna situación y necesitan recomendaciones específicas de estos temas, por favor contacten a Moni. Su cuenta es Cuentos que Cuentan, que aquí lo voy a poner en el episodio. Y Moni, de verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Mitch. Estuvo padrísimo. Disfruté mucho esta plática y espero que haya sido de mucho provecho para todos los que nos escuchan. Ay, sí, de verdad que sí. Mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles en Nido Talks. Les mando un beso. Bye.